Me presento, mi nombre es Fernando Aldair Changanagago, soy de la carrera de Comunicación y Publicidad, y bueno, esta es la entrevista con nuestra planner de medios. Por favor, preséntese. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar conversando acá con ustedes. Mi nombre es Carla Grillo. Yo soy planner, más que nada publicitaria. Y nada, trabajo en una agencia que se llama Mediática 360, que es una agencia boutique, una agencia pequeñita en la que hacemos servicios que buscan cerrar un poco el círculo de lo que es las comunicaciones, ¿no? Para las empresas y para las marcas y para las personas naturales también. Les hacemos de todo, desde diseño hasta conciertos y eventos. Otra de las preguntas que tenemos preparadas para usted es, según su óptica, ¿qué significa ser planner de medios? Planner de medios, como yo lo veo, es la persona que conoce exactamente qué rutas físicas puede tomar tu mensaje para alcanzar el público que quieres alcanzar. O sea, cuáles son las plataformas que el público que tú deseas escuche tu mensaje o vea tu mensaje, cuáles son las plataformas a las que ellos acuden normalmente para conseguir su información. Y requiere de un conocimiento súper amplio de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, para mí eso es un planner de medios, es alguien que conoce cómo funcionan los públicos y cuáles son los medios que ellos prefieren para ciertos tipos de comunicación. Y con eso te da las herramientas necesarias como agencia para que tu mensaje no se pierda en la estratosfera porque no la pusiste en el canal correcto para alcanzar al público que quieres. Por ejemplo, si tú quieres alcanzar a un público infantil porque estás vendiendo un show infantil, no puedes colocar, o sea, si bien los productos infantiles van a los niños para que lo pidan y a los padres para que lo paguen, tienes que tratar de que el niño te vea para que el niño vaya donde su papá y dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces no puedes poner, por ejemplo, tu mensaje en un Somos o en un noticiero o en un programa de decoración. Lo tienes que poner probablemente, comprar pre-rolls o ese tipo de cosas en cosas de YouTube que son dirigidas a niños. Porque de repente la televisión no es el mejor medio para ti, menos si es que es de noche, los medios escritos de repente no son para ti. O sea, todo ese tipo de cosas, cómo funciona el público y cómo funcionan los medios y todas las oportunidades de medios que puedes tener, para mí eso es un planner de medios, ¿no? O sea, que encuentra estos dos mundos y los sabe hacer que encajen de la mejor manera. Sí. Y dentro de las funciones que usted ha visto con los planners de medios, ¿nos podría dar también una respuesta en profundidad sobre ello? Yo creo que un elemento fundamental para un planner de medios se parece mucho al tema fundamental de un buen relacionista público, que es los contactos. ¿Okay? Un relacionista público no te saca nada si es que no es así, a mixer, con los redactores, con los editores, con los productores. El planner de medios tiene que tener muy buena relación con las empresas que colocan medios, finalmente. Si estamos hablando de OH, podemos hablar de un Clear Channel, de un Punto Visual, de todas estas empresas. Y cómo compiten, o sea, ¿por qué se convierten en indispensable una agencia de medios y un buen planner de medios? Porque ellos consiguen precios y espacios que un hijo vecino, que si tú y yo ya levantamos el teléfono y llamamos por teléfono a Punto Visual o lo que sea, no vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí ya viene el tema de la relación. Entonces yo creo que hasta cierto punto un planner de medios trabaja mucho ese tipo de relaciones, ¿no? Porque ¿de qué te sirve poderle ofrecer lo mejor del mundo, las mejores plataformas de comunicación a tu cliente cuando no se las puedes conseguir? Entonces, yo creo que están esos dos lados del planner de medios, el saber exactamente cuáles son las mejores plataformas para colocar tu mensaje, uno, para alcanzar al público objetivo al que quieres, y por el otro lado, el contar con los contactos y con las relaciones establecidas necesarias para poder conseguir el mejor presupuesto de medios para tu cliente. Que eso es
finalmente una de las preocupaciones principales del cliente: ¿y cuánto me va a costar? ¿No? O sea, porque ya le pagó a la agencia por hacer la creatividad, y ya le pagó a la agencia por hacerle el diseño y por hacerle la realización del spot, por ejemplo, ya sea de radio o de televisión. Pero ¿cuánto me va a costar colocarlos? Que ahí es donde se va la mayor parte del presupuesto finalmente. Entonces, si el planner de medios no funciona, se te cae la campaña. Así de simple. A Eres todo el mundo se como le cae la una campaña. base, ¿no? Un Es cimiento. fundamental. Es fundamental. Yo creo que durante mucho tiempo al planner de medios se le vio como el último eslabón de la cadena, pero yo creo que ya no es así. Yo creo que el trabajo es mucho más circular. Todo el mundo se termina involucrando con todo el mundo en el trabajo, porque el creativo no se va a poner a crear piezas que no se pueden adaptar a radio, por ejemplo, cuando la radio es el mejor medio para tu comunicación. Entonces el creativo tiene que pensar desde el punto de vista de medios también, y el planner también, ¿no? Precisamente por las mismas razones que el creativo. Y el cuentas tiene que saber explicárselo eso al cliente. O sea, yo creo que ahora los trabajos, cuando tú trabajas en un área, por muy grande que sea la agencia, tienes que involucrarte con las otras áreas de la agencia, incluyendo el planeamiento de medios. Evidentemente las agencias grandes tienen sus propias áreas de medios que hacen sus estudios, y de repente ya finalmente contratan a una agencia de medios para la colocación final, pero no todas. Hay agencias grandes que tienen sus medios, su área de medios, y sus medios son los que se encargan de todo lo que es el planeamiento de medios, ¿no? Ujú. Ok, entendido. Ahora, habíamos hablado, y aquí entramos, ¿no?, en el tema, sobre una característica fundamental que en un planner de medios vendría a ser la curiosidad, ¿no? Este es Ujú. un valor o algo que sí o sí debería tener. Pero ¿existen algunos otros que usted podría considerar también fundamentales? Curiosidad es definitivamente una de las cosas principales, ¿no? El ser muy explorador, el interesarse por todo, el querer... o sea, tienes que tener un poco la mentalidad de un niño de 3 años, en el sentido de que todo es ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y quién? O sea, todo el día estás repreguntando, repreguntando y repreguntando. De repente no físicamente, de repente dentro de tu mismo cerebro, ¿no? Ok, Ujú. entonces sí, a los niños les gustan los dulces, pero ¿por qué? Pues no, porque el azúcar les mueve el cerebro. ¿Y por qué? ¿Y cómo así? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y hasta qué edad les gustan los dulces? O sea, todas esas preguntas son cosas normales dentro del cerebro. Entonces tienes que ser también muy inquisitivo, que es parte de la curiosidad. Tienes que ser muy empático, ¿ok? Porque para poder representar las diferentes áreas representan a diferentes personalidades dentro de una campaña, ¿ok? El cuentas representa al cliente, o al anunciante. Ujú. El creativo representa a la agencia, porque finalmente es el trabajo de la agencia que se vende gracias a la creatividad. Y el planner representa al público. O sea, representa, me refiero a como que es la voz del público dentro si el creativo se pasa de creativo y se olvida de hacer un mensaje para el público y simplemente lo hace creativo, o se concentra demasiado en lo que es la marca, el planner está para decirle: no, 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 un momentito. Eso al público al que nos estamos dirigiendo no le va a funcionar, o X, ¿no? Entonces tienes que ser muy empático, tienes que poderte poner en los zapatos de cualquiera que sea el público. Yo tengo que entender cómo funciona la mente de un chico de 25 años, o de una niña de 12, o de un adulto, una mujer adulta sorda, o de una persona que no tiene educación, o que es analfabeta. Tienes que poder entender todas esas diferentes vidas, ¿no? Porque si piensas desde afuera del cerebro del consumidor, nunca vas a poder conectar con las necesidades y los gustos y los deseos del consumidor. Y esa es la chamba del planner: conectar, precisamente, ¿no? Entonces tienes que ser muy empático, tienes que ser muy humilde, pero eso yo creo que aplica a todas las áreas de trabajo dentro de una agencia. Tienes que tener la humildad de saber que no sabes todo, que hay alguien que siempre va a saber más que tú, y saber aceptarlo y abrir tu mente para recibir esa información,
y no por el hecho de que sea más joven que tú, sabe menos que tú, y no por el hecho de que sea más viejo que tú, sabe menos que tú sobre las cosas modernas. O sea, tienes que aprender a tener esa humildad de escuchar todo, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Se dice mucho que el planner no tiene la personalidad necesaria para lo que es presentaciones a cliente. Yo no me he cruzado con eso. Todos los planners con los que yo he hablado han sido muy buenos presentando sus pitches a los clientes, porque parte de esa empatía también y de esa humildad requiere de ti el saber aceptar las negativas y los rechazos, ¿ok? Porque tú, o sea, yo sé que hay una frase que se dice que el cliente siempre tiene la razón, pero hay circunstancias en las que no la tiene. Y tú tienes que tener la suficiente personalidad y la suficiente fortaleza para poder argumentarle y darle las razones por las cuales no está en lo correcto y lo que tú le estás presentando es correcto. Pero finalmente el cliente es el que paga, y si el cliente no quiere o no le gusta o lo que sea, tú tienes que decir, ok, replanteemos y replanteamos. Y tienes que entender y tienes que tener la madurez, que esa es otra de las cosas que yo pienso que debe tener un planner. La madurez de entender que el rechazo no es a ti como persona, no me están rechazando a mí como Carla, ni a mí como planner, ni mi trabajo, ni mi experiencia, ni nada. Están rechazando una idea. No es lo que necesitan en ese momento, no es lo que buscan en ese momento. Y tienes que tener esa humildad como para decir, ok, no hay problema, replanteemos. Entonces hay una madurez emocional que tienes que tener. Y eso solamente se alcanza con experiencia, ¿no? Con conocer gente, con vivir diferentes experiencias, con atreverte a muchas cosas. Yo soy de las que no digo que algo de comida, por ejemplo, no me gusta si no lo he probado. Yo primero pruebo. Ya después si se me cae la lengua, si, ya, ahí ya diré. Pero yo no puedo decir que algo no me gusta si no lo he probado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía la idea de que no me gustaban los toros, las corridas de toros. Y un amigo me invita a una corrida de toros. Y yo no le podía decir, o sea, le dije, no me gusta, no me interesa. Y me dice, ¿alguna vez has ido? No, y me dice, entonces, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Y le digo, ese argumento no sirve porque hay muchas cosas que puedo decir no me gusta o no me interesa sin necesidad de probarlas. Pero tienes razón, vamos a ver. Y fuimos y me senté y no me gustó. Y ya podía decir con toda la seguridad del mundo, no me gusta. Pero Y creo que exponer tienes sus que... razones, ¿verdad? Sí, 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 pero también eran emocionales y eran completamente subjetivas mis razones, no eran objetivas para nada. Yo tenía mis razones para que me guste y él tenía sus razones para que le guste a él, pero o sea, creo que tienes que tener ese espíritu de aventura, de aceptar todas estas cosas que puedes pensar que no te gustan, pero comprobar que no te gustan, ¿no? Entonces, atreverte un poco. Ok, Y bueno, hay miles de cosas más, pero yo creo que esas son las principales. ya. Y también tenemos otra pregunta que es básicamente, ¿cuál sería la rutina de un planner? ¿No? ¿Qué es lo que día a día podría encontrar más al momento de estar trabajando? Google es su mejor amigo, definitivamente. Una cosa que te sirve cuando eres investigador en cualquier rubro, en ciencia, en tecnología, en lo que sea, es tener más de un idioma. Entonces yo siempre una recomendación mía va a ser tratar de tener un segundo idioma, no importa cuál sea. Puede ser uno tan comercial como puede ser el inglés o el chino o el alemán o el francés, o puede ser uno menos comercial como puede ser el quechua o el Aymara. bajasa o el tailandés, o sea que no tienen un mercado enorme, ¿no? Pero sí es mi recomendación. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho para tu investigación. Te da más oportunidades de Más opciones, ¿no? ventanas, ¿verdad? Exactamente, totalmente. O sea, puedes buscar mesa y te van a salir unas fotos, pero si buscas table te van a salir otras fotos, por decir algo muy sencillo, ¿no? Entonces, pero sí, la mayor parte de mi día es como planner, es Sí. investigar y observar mucho, preguntar mucho,
¿Y a ti te gusta esto por qué? ¿Y cómo era, no sé, pues cuando, con fuentes tan cercanas como mi familia, mis papás? Yo no viví en la época en la que mis papás fueron jóvenes. Ujú. Y preguntarles y cómo era, y cómo era, y cómo hablaban, y esta palabra se usaba en tu época, y la comida era así, y hay platos que se comían en esa época que ahora no se, o sea, cosas que pueden sonar como completamente triviales o no importantes, Ujú. pero que finalmente nutren un poco tu conocimiento sobre distintas partes del público, ¿no? Entonces, ese es como que la mayor parte de tu día. Estás investigando y estás observando y estás preguntando eh, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Todo el día estás pensando, en realidad. Constantemente estás pensando. No, un poco que no paras. Y la maldición o bendición, como lo quieran ver, Ajá. del publicista es que, o de quien trabaja en publicidad, es que una vez que comienzas a estudiar esto y comienzas a trabajar en esto, todo lo ves, marketing y publicidad, en todos lados. Así como el que estudia cine, cada vez ya no puedes disfrutar de una película porque cada vez que vas al cine dices, ahí pusieron mala luz, uy, el sonido está Exacto. hasta el perno, uy, la Sí. colorización, Dios mío, o sea, ya no disfrutas la película por eso. Te pones a Este, criticarla más bien, ¿no? Algo sí, así. te pones bueno, O sea, dar tu punto de analizas. vista. Sí, Claro. analizas, sobreanalizas, ¿no? Ajá. Analizas las cosas, los factores excelentes, de repente el casting es maravilloso, pero también ves los puntos flacos, entonces, o sea, es como en el fútbol, ¿no? Cuando estás sentado en las gradas, todo el mundo es el mejor árbitro Analista, ¿no? y el mejor Analista deportivo. DT del mundo, y ahí Ajá. igualito. Cuando estás en el cine sentado, eres el mejor, Scorsese es una zapatilla, pues a tu costado, ¿no? Y en publicidad igual, o sea, uy, hubiera hecho la campaña así, uy, han debido usar este tipo de lenguaje. Entonces eso es como que una maldición, una bendición al mismo tiempo, porque Sí, estás constantemente aprendiendo, aunque no lo creas, ¿no? Mirando trabajo de exacto. colegas a nivel mundial y eso también como que alimenta un poco tu propio conocimiento y tu propio estilo, porque es muy, muy importante generar tu propio estilo. O sea, Sí, la gente que justo. me conoce, por ejemplo, que conoce la forma en la que yo escribo, cuando lee algo, sabe si lo he escrito yo. O sea, la gente que ya conoce mi trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, lo reconocen inmediatamente. Cada quien tiene como que un sello. Y es parte importante, yo creo, de eso es generar un poco tu sello. Tratar de ser lo más versátil posible, tratar de poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles y no encasillarte en un solo este, punto o de trabajo, pero Ujú. sí tener un estilo. Scorsese tiene un estilo, Kubrick tenía un estilo. eh, si hablamos de cine, ¿no? Quentin Tarantino, tú ves una película de Quentin Tarantino y la reconoces inmediatamente, o en No fin, pasan etcétera. desapercibidos, ¿verdad? No pasan Ujú. desapercibidos. Bueno, finalmente, la última pregunta que tenemos para usted es, ¿qué recomendaciones daría a alguien, por ejemplo, un estudiante de los primeros ciclos, o un muchacho, una muchacha que recién está saliendo del colegio, que quiere especializarse en este tipo de rubro, publicidad, planner en general, todo eso? Mi primera recomendación es tómale foto a tu familia porque no la vas a ver. O sea, no la vas a ver en persona porque las amanecidas, no, estoy bromeando, pero un poco así es el trabajo. O sea, si piensan que que tu tiempo en la universidad ya no es tuyo, olvídense. Cuando entras a trabajar, sobre todo en los primeros años de trabajo, hay mucho piso que pagar, ¿no? El Entonces, alquiler de piso, ¿no? Que se le dice. totalmente, Oh, totalmente. Ahora, las nuevas generaciones, por así decirlo, los centennials, los millennials, para nosotros que somos un poco más grandes, este, hay muchos prejuicios con respecto al tema precisamente de la apertura a aprender de gente mayor, ¿no? O sea, es un prejuicio y yo lo sé. O sea, no es justo tampoco, ¿no? El meter a todos en la misma bolsa. englobar. Pero, pero ustedes, al pertenecer a Nuevas esas generaciones generaciones. prejuiciadas, Ah, precisamente, tienen que saber que hay un prejuicio contra ustedes en ese sentido. Y no nos den la razón. Pues. No lleguen a un trabajo diciendo, no, no, sí, 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 no, yo sé, no, pues boomer, o sea, te equivocas, las cosas no son así. No lleguen con esa actitud.
lleguen con una actitud abierta, esa siempre va a ser mi Aprender. recomendación, a aprender, porque todos los días aprendes algo nuevo. Yo tengo 46 años y tengo un montón de tiempo haciendo esto, y todos los días aprendo de algo nuevo, y aprendo desde mi sobrina de 6 años hasta la mamá de mi cuñada que tiene más de 80, ¿no? O sea, de todo el mundo puedes aprender algo nuevo, y todos los días puedes aprender algo nuevo. Sí. Y yo creo que sin importar en qué área de la publicidad trabajes, la naturaleza de nuestro trabajo es conocer a gente distinta todos los días, ¿no? O sea, tus clientes, tú no vas a trabajar solamente con empresas de cerveza, pues, por ejemplo. Vas a tener un cliente de cerveza, un cliente que es restaurante, un cliente que hace juguetes, un cliente que hace toallas higiénicas, o sea, entonces De todo un tienes poco, que, ¿no? de todo un poco, y tienes que tener esa apertura para entender de que vas a tratar y lidiar con gente distinta todo el tiempo. Y saber que puedes aprender de ellos y que también les puedes enseñar ciertas cosas a ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, tener una actitud positiva, eh, saber definitivamente que hay muchos sacrificios, el tema del tiempo, definitivamente las amanecidas, los trabajos pedidos apurados, Sí. son cosas Los que sí, contratiempos, ¿verdad? Los sí, contratiempos. sí, sí, faltas de organización, no todo el mundo se organiza como tú quisieras Exacto. organizarte. Ujú. Entonces tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha humildad, como digo siempre, porque si yo no tuviera esa humildad, por ejemplo, ya hubiera mandado al cuerno a más de un cliente, ¿no? O sea, mira, ven acá, o sea, y no puedes. No puedes por tu agencia, no puedes por tu trabajo, no puedes hacerlo por tu reputación, no puedes Exacto. hacerlo por un montón de cosas, ¿no? Entonces, más que tragártelo y morderte la lengua, yo no lo veo como eso, sino lo veo como un tema de madurez y de humildad y de aprender a dejar pasar ciertas cosas y todo, ¿no? Todos hacemos hígado en algún momento, ¿no? Todos lo vamos a hacer, acostúmbrese a que eso va a pasar, pero no permitan que eso los deje a ustedes como, Decepcionados, quizá. como decepcionados para ustedes, pero Ajá. para el mundo, para el que los ve, que no los deje como poco profesionales. Nunca dejen que estas frustraciones que pueden tener dentro del trabajo salgan y los dejen a ustedes como personas poco profesionales, porque eso te persigue para siempre. Nuestro mundo puede trabajar un montón de gente en publicidad, pero es bien chico. Todo el mundo se conoce, todas las historias se conocen. Puedes no saberte el nombre de tal persona, pero si hay alguna historia negativa, te va a llegar a tus oídos. Entonces hay que ser maduro, hay que trabajar con madurez desde el principio, hay que tener ganas de aprender siempre y hay que tener mucha humildad a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, Básicamente. muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista, de verdad que, bueno, mis compañeros y yo hemos aprendido demasiado de usted y más bien muchísimas gracias por su tiempo. Ha Gracias. sido un gusto, de verdad.